Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tenemos una pregunta de la hermana Noemí, que es cristiana. ¿Qué dice? Buen día, Sheikh. Dios lo bendiga. Mi nombre es Noemí, soy católica y vivo en México. Muy bien. Que Dios le bendiga a México. Porque, bueno, la mayoría de la gente que sigue a nuestro canal son de México. Así que, bueno, mi gran patria, así lo voy a llamar. Me gustaría preguntar sobre un tema un poco polémico. Bueno, adelante. Aquí estamos para responder los asuntos polémicos. ¿Qué es ese asunto polémico que la hermana pregunta? En el cristianismo. Bueno, por supuesto, en el cristianismo casi todas las preguntas son polémicas porque refieren a usar el intelecto, lo que es prohibido, porque en la iglesia enseñan, cuando quieres entrar en la iglesia, tienes que dejar el intelecto fuera de la iglesia y con los pies de la fe entrando. Y la gran parte de las preguntas son dogmas de la fe, no puedes preguntar cosas así. Es porque la iglesia siempre ha querido abusar de la ignorancia de la gente. Entonces, bueno, esto que algo sea polémica en la iglesia no significa que también sea polémica en el Islam. En el Islam nosotros pretendemos responder todas las preguntas. Vamos a ver. La predestinación. Ella pregunta de la predestinación. Nosotros queremos en el libre albedrío que Dios nos regala y he escuchado que ustedes también creen en la predestinación. Parece que le han enseñado al revés. ¿Podría explicarme a qué se refiere este término? Es muy confuso para Occidente, nosotros no lo tenemos. Como si todo ya está dicho, todo está planificado. Incluso si pecamos sería porque Dios lo quiere, por ello solo haríamos lo que Dios ya destinó. Le agradezco mucho su atención, Dios lo cuide. Muchísimas gracias, querida hermana, por la pregunta. Vamos a responder esa pregunta importante. ¿Qué dicen los que creen en la predestinación? Antes que todo le vamos a decir que la predestinación o al-jabr significa que estás obligado a vivir la vida que Dios ha querido por ti. Entonces, en cada momento, en cada instante, Dios sabía qué vas a hacer. Por ejemplo, Dios sabía que en ese momento estás viendo la clase de Sheikh Komi. Ya que Dios lo sabía, tú nunca puedes contradecir o contrahacer o, podemos decir, rechazar la voluntad de Dios y eres como un robot preprogramado, preplanificado y todo es anticipado por Dios porque Dios lo sabía. Entonces tú sigues solo la voluntad de Dios en la tierra. Entonces si yo soy una mala persona es que Dios lo ha querido así. Si aquí pasa algo mal es que Dios lo ha querido. Si pasa algo bien es que Dios lo ha querido. Entonces todo está en la mano de Dios y nosotros no tenemos nada en nuestra mano. Así que no tiene sentido hacer un cambio grande en nuestra sociedad porque todo es predestinado, todo está a la voluntad de Dios. Ni podemos inculpar a la persona cruel, al opresor, porque el opresor no tenía la voluntad para cambiarse. Ni podemos decir que esa persona que es muy buena persona es una persona perfecta, porque ya Dios lo ha querido para esa persona. Casi es una forma de rechazar todo tipo de la responsabilidad. Bueno, no se puede rechazar que un grupo de los cristianos y un grupo de los musulmanes creen en esa definición de la predestinación, que todo está predestinado. Entonces, esa predestinación llevará a la persona a una decepción, a una forma de aceptar todo lo que es real, todo lo que es la vida. Entonces estas personas generalmente no van a hacer mucho esfuerzo para cambiar la vida que tienen, no van a hacer un gran movimiento para cambiar la sociedad que tienen. Es como una forma para mantener a la gente como corderos súbditos bajo un gobierno injusto. Generalmente los reyes necesitan a esa creencia de la predestinación, porque cuando una persona pregunta ¿por qué tú eres el rey? Dice, es la voluntad de Dios. ¿Por qué me estás oprimiendo? Es la voluntad de Dios. Entonces cada vez que mata a alguien, dice que era la voluntad de Dios que esa persona hoy se acabe su vida. No importa que yo le haya matado, es que es la voluntad de Dios.
Entonces, si preguntas por qué tú estás viviendo en esa casa, en ese palacio, dice la voluntad de Dios. Entonces, echar toda la culpa a Dios, exculparse a la persona misma. Esto era una forma de mantener cordero a los pueblos del mundo. Eso es falso. Aunque algunos musulmanes creen, más que todo los salafitas, en gran parte creen en ello. También cristianos, como los católicos, algunos de ellos creen así. Aunque usted va a ver que mucha diferencia entre la teología cristiana, los católicos ortodoxos, protestantes, que son miles de diferentes grupos, pero generalmente los protestantes ya tienen más confianza en libre albedrío, porque dicen vamos a hacer cambios en la sociedad, en nuestra vida y todo eso. Estas reformas vienen del pensamiento protestante más que todo, ¿no? Bueno, entonces lo que quieren conservar la situación actual, generalmente optan por predestinación. Entonces utilizan algunas leyes del Sagrado Corán, lo malinterpretan y van a decir que eso es el Islam, eso es la cristiandad. Pero tenemos en otro lado otra creencia también falsa, que dice todo está en tu mano, todo. Todo depende de tu voluntad, totalmente. Entonces tú en la vida real vas a ver que hay muchas cosas que están fuera de tu mano. No todo lo decides tú. Por ejemplo, ahora decides estudiar. Hoy en día vas a estar enfermo y eso va a continuar 7 días, pierdes 5 exámenes y pierdes el semestre. Y ya vas a ver que todo lo que has planificado se pierde. Entonces aquí muestra que tu voluntad no es todo. Hay otra voluntad que nosotros llamamos, algunos dicen la obligación de la naturaleza, algunos dicen la voluntad de Dios, que es superior a tu voluntad. Tú haces todo lo posible, esfuerzas todo lo posible, al final no vas a conseguir lo que buscabas. ¿De dónde viene todo eso? Es otra voluntad. Usted vas a saber, vas a sentir que aquí en ese mundo tú no decides por todo. Por ejemplo, nunca nadie te consultó por tu sexo antes de tu creación. Por ejemplo, Dios no vino a llamar a tu puerta. Mira, Juan, ¿quieres nacer hembra o macho? No te lo preguntaron. Y ya, cuando abriste el ojo, cuando te diste cuenta, ya fuiste Juan. ¿Me entiende? Nadie te preguntó ni te consultó por tus padres. Ya tiene a ese papá, que es ese José, y a esa mamá, que es María. Ya lo tienes. Dios no te consultó cuando quería ponerte estos padres. Ya. Es como obligación, predestinación. Esto que has nacido justo en esa fecha, en año 2000, en año 1990, no era tu voluntad. Ya. Nadie te preguntó nacer ahora o nacer antes de la Primera Guerra Mundial o nacer en el tiempo de Cristo. Nadie te lo preguntó. Quiere decir, de una forma obligada has nacido en esa fecha. ¿Me entiende? Hay muchas otras cosas. Esto que has nacido en Bogotá, en Colombia, o has nacido en Nueva York, en Estados Unidos, o has nacido en Qom, en Irán, no era tu voluntad. Y eso sí que te va a cambiar el destino. Cuando tú naces dentro de un hogar musulmán es muy diferente cuando naces en un hogar cristiano. Y todo era obligación. Nadie te lo consultó y tu opinión y tu voluntad no tenía nada que ver con lo que te pasó. Las enfermedades, calamidades, tormentas, muchas muertes. Muchas personas, por ejemplo, tenían planes y murieron antes de cumplir sus planes. Eso era su destino, ¿no? Y, por ejemplo, una persona, un ejemplo sencillo te lo voy a decir. Una persona de repente en su camino encuentra a su pareja, se enamora, se casa y le pasa esto. Todo ese destino, ¿de dónde viene? No es todo voluntad suya. Es que tú, casi podemos decir que tú no has sido la persona que has elegido a esa pareja. Tal vez si encontrarías a otra persona mucho mejor, tú elegirías a otra persona, pero porque el destino puso a esa mujer en tu camino, entonces has elegido a ella. ¿Lo ves? Entonces el destino sí que existe.
Entonces, ni podemos decir que todo es predestinación, obligación, y que nosotros no tenemos nada que decidir. Tampoco podemos decir que todo depende de mi libre albedrío. Sí, el otro también es falso, porque no todo depende de mi libre albedrío. Entonces, nosotros en la escuela Shia, según lo que Ahlul Bayt alayhimus salam nos enseñaron, decir, la jabra wa la tafwiz. No podemos optar por una predestinación total, ni podemos optar por un libre albedrío total. Bal amru bainal amrain. Sino que el asunto está entre ambos. ¿Qué quiere decir? Escúchalo bien. Vamos a ver. Hay dos cosas. Situaciones, circunstancias que en gran parte son fuera de tu voluntad. O mejor dicho, usted puede decir predestinado. O podemos decir en gran parte, no lo digo todo, porque muchas cosas que pasan en tu vida son consecuencias de tus elecciones. Por ejemplo, tú estás aquí porque usted has querido ir a estudiar en Londres. Ahora estás en Londres. Entonces, esto es lo que pasa en Londres, hay un incendio y llega a tu casa y quema tu casa. Ese incendio que te afecta es por una decisión tuya que has querido venir a vivir en Londres. Si usted no decidirías ir a vivir en Londres, no te pasaría esto. Entonces, algo depende de tu libre albedrío. Vamos a ver. Entonces, en un comienzo podemos decir sí. Hay muchas cosas que son de predestinación. Dónde nacer, cómo nacer, quiénes son tus padres, la región donde has nacido, la era, el tiempo que has nacido. Muchas cosas están fuera de tu mano, ¿sí? En el comienzo. Y dependen de la voluntad de otros, la decisión de otros. Esto que esa señora es tu mamá, es decisión de tu papá. Entonces, lo que nosotros llamamos predestinación, que está fuera de nuestra mano, en gran parte son consecuencias de las obras de otros seres humanos. Quiere decir, la decisión de nuestros ancestrales afectan a nosotros. Eso es cierto. Es cierto. Esto que, por ejemplo, Bogotá es una ciudad con mayoría de la gente que dice ser católica y no cree en nada. Esto que una persona ha nacido aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, esto sí está fuera de su alcance, fuera de su decisión, pero es consecuencia, efecto de la obra de las personas precedentes, que antes de esa persona estaban aquí. Entonces, podemos decir, gran parte de lo que llamamos predestinación también son consecuencias de las obras de otras personas, que esas obras eran de libre albedrío de otras personas. Bueno, lo importante es que Dios no nos responsabiliza por lo que está fuera de nuestra mano. Dios nunca te pregunta, ay, ¿por qué tu papá es esta persona? No. Dios lo considera como parte del juego. Lo considera como parte de tu situación, que usted, dentro de estas limitaciones, estás actuando. ¿Me entiende? Entonces, usted, cuando naces en México y vas a convertirte al Islam, tiene muchas dificultades. En comparación, cuando naces en Irán, en un hogar musulmán tradicional, que tienes muchas más facilidades. Todas esas situaciones Dios lo considera para recompensarte o para castigarte. Pero ¿qué parte está en tu mano? Te quedan algunas opciones, ¿sí? Que son tus obras. Tus obras que dependen de tu libre albedrío. La única parte de tu vida que Dios te responsabiliza, tienes que rendir cuenta, son esa parte de la vida que tú decides. Tú decides. Cuando decides por el intelecto,
eso es el camino correcto. Cuando decides por la lujuria, deseo, interés, ambición, ego, es el camino de la decadencia. Entonces, estás optando por la continuidad de tu situación de la vida. Usted puede continuar en cualquier situación predestinada que hayas nacido. Tú tienes dos opciones, de ser guiado o ser decaído. Usted decide. Inna hadaynahu sabil imma shakran o imma kafura. Nosotros hemos puesto siempre dos opciones para cada ser humano que nace en la tierra. Cada ser humano puede optar por el camino de la verdad, puede optar por el camino de la falsedad. Entonces, la recompensa o el castigo que Dios te va a dar depende a la parte de tus opciones, a la parte de tu libre albedrío, a lo que tú has elegido, a tus elecciones. Bueno, tus primeras elecciones son como primeros ladrillos de tu vida. Por supuesto, las primeras decisiones afectarán a tus siguientes decisiones. Por ejemplo, cuando una vez tú has optado convertirte como parte de un grupo mafioso a un grupo de los, delincuentes, entonces en la continuidad entre ellos te obligan a matar a la gente. Entonces llegarás a un punto que te obligan a cometer crímenes. Pero ahora te obligan, pero esto es la consecuencia de otra opción tuya. ¿Me entiende? Es que nuestras elecciones están poniendo el camino. Sí que después te pasarán situaciones que no tienes libre albedrío, pero eres culpable. Ay, ¿cómo así? Es que cuando una situación sea consecuencia de tus primeras elecciones, entonces todas esas consecuencias, aunque estén fuera de tu mano, tú eres responsable de todo. Así es. ¿Me entiende? Cuando por un descuido tuyo se quema la casa, muere la gente, se destruye un edificio, te van a responsabilizar a ti. Aunque usted no has optado por el resto de las consecuencias. Lo único que tú has hecho era un descuido en apagar la estufa, por ejemplo. El resto vienen como consecuencias necesarias de tu obra opcional. Tú podrías apagar estufa, podrías dejar encendido estufa. Lo has descuidado y ahora se quemó la casa, murieron la gente y todo eso. Te van a responsabilizar por todo el resto de las consecuencias de las obras que no has hecho. Pero el origen, el efecto, la chispa era tuya. Eso te queda claro, ¿me entiendes? Bueno, entonces sí que tenemos libre albedrío y nuestras elecciones son afectadas por otras elecciones nuestras. Eso también es cierto. Lo importante es optar por la verdad y rechazar la falsedad en cada decisión, y cuando optas por la verdad, eso te ayuda a elegir más verdades. Cuando optas por la falsedad, poco a poco vas a tener la tendencia, el apego hacia el pecado, hacia la decadencia. Eso te va a llevar a tu decadencia. Quiere decir, el amor hacia el pecado va a ser tal vez tan fuerte, el dominio del demonio en tu vida va a ser más fuerte. Entonces llegarás a un punto que tú sientes que estás obligado a cometer ese pecado por una costumbre, por una adicción. Por ejemplo, un muchacho, primera vez que entra en el porno es su decisión. La verdad puede abandonar el porno, pero después cuando continúa en esa decadencia moral, llegará a un punto que siente como ser obligado, como robot, por la mañana antes de abrir el ojo está metido en el porno. No es que ahora no tiene libre albedrío, tiene mucha dificultad. Una de esas adicción, que es como una obligación, un promotor en su interior que le quiere llevar hacia el pecado. Entonces la resistencia aquí es difícil. El primer día fácilmente podría dejar el pecado, pero después cuando optas por el pecado, va a ser difícil salir del pecado. Por eso la narración dice, no cometer el pecado es mucho más fácil que arrepentir de un pecado.
Bueno, ya que has sabido eso, nos quedan algunas preguntas. Primero, vamos a ver, hemos entendido que algunas cosas de nuestra vida son predestinación, que eso también, si vamos a estudiarlo mejor, son parte de consecuencias o efecto de obras de nuestros antepasados, ¿sí? Pero ahora, hoy en día, hay algo en mi mano que depende de mi libre albedrío, puedo elegir eso o otro, y de eso Dios me va a responsabilizar, ¿sí? Las situaciones que me rodean no son mis responsabilidades, con la condición que sean obras de otras personas. Pero la situación que yo mismo lo he preparado para mi vida, ¿sí? Entonces es mi responsabilidad. Esto que yo he optado estar viviendo con una mujer creyente y ella, porque es creyente, se despierta por la mañana para hacer la oración de la mañana. Entonces me ayuda para despertar a rezar. Pero esto que una persona haya optado por casarse con una mujer borracha, entonces esa mujer borracha que no es creyente, ella no le ayuda a rezar. Es tu opción, ¿me entiendes? Bueno, entonces tú eres responsable de las consecuencias de tus obras, de todas. Aquí solo nos queda una pregunta. Esto que Dios sabe todo, ¿sí? Todos los detalles, si vamos a preguntar antes de mi nacimiento, oh Dios, ¿puede pasarnos todos los detalles de la vida de Sheikh Komi, desde su nacimiento hasta su muerte? Dios dice, aquí está escrito. Sheikh Komi en tal hora, en tal lugar, en tal va a nacerse de esta mujer, estos detalles, así estudia, así vive, así tal, y así muere. Todo lo está. Entonces, esto que Dios sabe todo, ¿no me lo hace obligado a hacer y continuar el escenario de Dios, el guión de Dios? Es que, por ejemplo, Dios dice, en tal día por la mañana come una manzana. Entonces, la sabiduría de Dios es intachable. Es que se va a cumplir. Es que esa mañana, por la mañana, yo tengo que comer esa manzana. Entonces, estoy obligado a hacerlo. Algo así. Algunas personas lo entienden de esa forma. Pero no. Eso es algo, una malinterpretación de la verdad. Lo que Dios sabe significa, Dios sabe que yo con libre albedrío voy a optar por ello. Por ejemplo, Dios sabe que en esa mañana cuando me despierto en la casa hay manzana, tengo apetito, yo decido comer manzana. Eso no me lo obliga a comer manzana. Estoy libre, pero yo con mi propia libertad como manzana. Y Dios lo sabe. ¿Cuándo lo sabe? Antes. ¿Antes de qué? Antes de todo. O mejor dicho, para que usted lo entienda, le voy a dar dos ejemplos. Uno, estás viendo un juego de fútbol, ¿sí? Estás viendo un juego de fútbol. El jugador va a tomar la pelota. Usted, porque lo conoces, dice, mira, ahora sin duda va a meter en gol. Y lo va a hacer. Esto que tú sabías o podrías adivinar, en tu caso va a ser una adivinanza, ¿no? Estás adivinando qué va a pasar. Estás prediciendo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, cuando ya sabes que ese jugador va a meter la pelota en el gol, ¿sí? Va a ser un gol. Eso le hace obligar al jugador y el jugador no tiene recompensa porque ya estaba obligado, porque tú lo sabías. No. Puede ser que usted, que eres un ser humano, sepas algo. Por ejemplo, un maestro en la escuela. Cuando va a haber un estudiante trabajador que estudia bastante, dice, tú vas a ser un estudiante perfecto en el final del año. Y eso va a pasar. Entonces usted dice, mira, ese alumno no tiene recompensa. ¿Por qué? Porque el maestro le había dicho en el comienzo del año que tú vas a ser uno de los mejores. Ya que el maestro lo sabía, entonces el alumno no tiene recompensa. Tú dices, eres un loco. El maestro, por su experiencia, por su sabiduría, por esto,
pudo entender lo que va a pasar. Pero eso no obliga al niño trabajador estudioso que vaya a ganar. No lo obliga. El maestro sabía que el niño, con su propia libertad, con su propio libre albedrío, con su propio esfuerzo, hará tal cosa y llegará a tal resultado. Dios sabe esto. O mejor dicho, para explicarlo de una forma filosófica y terminando esa parte de la charla, vamos a ver. Supongamos que la historia es como un río. Aquí estamos en ese punto del río, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos un nacimiento como una gota de agua en un río que viene de las montañas. Esa gota de agua viene, ese barco, vas a poner un barco chiquitito, imagínese. Lo vas a poner arriba de la montaña, empieza a venir con el río hasta que llega al océano, ¿sí? El destino de ese barco ahora está en la mitad del río. El barco le preguntas ¿a dónde vas? Dice al destino, ¿sí? No sabe a dónde va a ir. Pero cuando alguien lo está viendo de un satélite de arriba del cielo, está viendo cómo el río está pasando hasta el océano. Uno que de arriba está viendo dice, mira, ese barco ahora sí está aquí en ese punto, pero llegará al océano. Esto que usted sabe que va a llegar al océano porque estás arriba, lo estás viendo. Cómo llegó y cómo llega, ¿sí? Todo el destino lo estás viendo. Eso no lo obliga a hacer, pero usted lo sabe. Dios está viendo la historia desde arriba. Está viendo el presente, está viendo el pasado, está viendo el futuro. Para Dios, no, así vamos a decir, Dios no se limita en el tiempo. Dios es mucho más superior que el tiempo. El tiempo es un fenómeno material, de las cosas materiales, filosóficamente hablando. Entonces Dios es fuera del tiempo. Para Dios, hoy, ayer y mañana son lo mismo. Y todo lo está viendo. Dios está viendo al hoy como está viendo a la mañana. Pero yo solo vivo en hoy, no vivo en mañana. No vivo en la mañana. No vivo en ayer. Ayer se pasó, no existe ayer. Pero Dios está viendo ayer de mí, como está viendo hoy de mí y como está viendo mañana de mi vida. Todo lo está viendo Dios de arriba del tiempo. Entonces, si usted pregunta a Dios, mira, ¿qué ha pasado en el pasado? Dios lo está viendo. Dice, en el pasado pasó esto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esto. Y el futuro para Dios es como hoy. Pero no me obliga, esto que Dios lo sabe, no me lo obliga a hacer lo que Dios sabe. Aunque lo voy a hacer, pero Dios sabe lo que voy a hacer es con mi libre albedrío. Tienes que pensarlo un poco, repetir, volver a repetir, a escuchar ese video. Así poco a poco vas a entender estos conceptos. Realmente muchas personas, sin saber los fundamentos filosóficos, lógicos de esto, o han caído en la predestinación o han caído en eso de decir que todo es de nuestra libertad, de nuestra voluntad, que es otra mentira. Para terminar, te le voy a dar un ejemplo sencillo. Ahora, ¿dónde estás sentado y estás escuchando mi palabra? Cierra tu ojo. Ciérralo. Mira, lo has podido hacer. ¿Dios sabía que en ese momento vas a cerrar el ojo? Sí. Ahora, en ese momento, ¿estabas obligado a cerrar el ojo? Tú, por tu conciencia, dímelo, respóndame de tu conciencia, de lo que experimentas. ¿Estabas obligado? No. Tú has ahora elegido cerrar el ojo. Y ahora abre el ojo. Dios sabía que vas a abrir el ojo. ¿Estabas obligado a abrir el ojo? No. ¿Me entiendes? Entonces, esto es la mejor forma de entender que tienes libre albedrío, aunque las situaciones, las circunstancias, ahora llueve, ahora hay sol, ahora esto, está fuera de nuestro alcance. Para cada obra nuestra
tiene un porcentaje que depende de mi libre albedrío. Por ese porcentaje Dios me va a responsabilizar. Así que tengo que ver cuáles van a ser mis elecciones, porque tengo que rendir cuenta. Inshallah, que Dios le bendiga y que Dios guíe a todos nosotros en el camino correcto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.